gracias a Dios, ¿verdad?, por este nuevo día que nos da. Yo pienso que hoy todos estamos gozosos, felices y alegres con el Señor, agradecidos con el Señor, aún por lo que hizo ayer en los bautizos, ¿verdad? Primero felicitamos a todas las personas que tienen el paso de obediencia. Pedimos a Dios que nos acompañe y adelante, que siga siendo la guía, la dirección. Y la verdad que ayer fue una bendición porque aún cuando salimos de nuestra casa estaba lloviendo bastante. Estaba el cielo cerrado y estaba una tormenta grande. Y cuando empezamos a andar con mi esposa hacia el lugar donde era el bautizo, veíamos que estaba más oscuro. Pues dijimos, no podemos cancelar lo que vamos a hacer una obra que nosotros en nuestras manos. Y para la gloria de Dios, cuando llegamos al lugar, el cielo se despejó, no pudo haber más sol porque estaba clarito. El Señor tomó control del tiempo, del calor, de todo. Y gracias a Dios pudimos hacer lo que su palabra dice, testificarle al mundo del paso de obediencia que estamos dando. Si no se dieron cuenta, muchos que están en la playa, cada vez que alguien bajaba al agua y salía, muchos aplaudían, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que dar, hacer testimonio ante el mundo. Yo sé que muchos no sabían ni qué estábamos haciendo, otros sí, otros se quedan de eso. Pero créanme que eso que hicimos ayer va a quedar en el corazón y en la mente de muchos. Algunos van a decir, pero ¿qué están haciendo ellos? Van a llegar a la casa a averiguar, a mirar, y de pronto entre esa averiguación y esa búsqueda que hacen, el Señor los cautiva. Otros van a decir, gloria a Dios, porque todavía hay gente que cree y sigue los estatutos y las redes del Señor. Así que hermanos, hoy es un día que vamos a celebrar porque ayer, con misericordia de la bondad y el favor de Dios, pudimos llevar a 4 hermanos a dar el paso de fe, solamente por la gloria del Señor. Domingo entrante estamos dando a cada uno su diploma. Como dijimos el día de la enseñanza, no es el diploma de graduación, sino es una inscripción para los que van a comenzar a dar aquí para adelante. Por eso vamos a dar inicio al día de hoy en la palabra del Señor. Vamos a hablar sobre la cruz de Jesús. Y sabemos que un encuentro con Jesús y con su cruz siempre va a marcar nuestra vida. Siempre tiene que haber un antes y un después, porque el encuentro con la cruz y con Jesús cambia nuestra vida. Hermanos, es muy fácil nosotros cuando oímos predicas de hombres como David, como Abraham, como Moisés, como Pedro, como Pablo, como Juan, como Isaías, Jeremías, todos los héroes de la historia, de la Sagrada Escritura. Y nos sentimos bien porque conocemos la historia y estamos con ellos, bueno, pero cuando vamos a hablar de un personaje que solamente aparece una sola vez, su nombre una sola vez en un versículo bíblico de la palabra de Dios, nos tiene que llevar a usar no solamente nuestra imaginación, sino que nos tiene que llevar a nosotros como creyentes, hermanos, a meternos en la historia, a vivir la historia, o sea, a estar como estamos presentes en la historia para entender bien lo que ha pasado y lo que está pasando. Vamos a hablar de un hombre que la palabra de Dios, la Biblia, literalmente nos dice que es el único hombre que ha ayudado a Jesús. El único hombre que ha ayudado a Jesús. En la Biblia encontramos muchos que siguieron a Jesús, muchos que obedecieron a Jesús, le sirvieron a Jesús, colaboraron en su ministerio con Jesús, pero solamente un hombre ayudó a Jesús físicamente en el momento que más lo necesitaba. Ya saben de quién vamos a hablar, ¿verdad? ¿Perdón? Exactamente. Hoy vamos a hablar, a compartir de Simón, ¿de dónde? De Sirene. Vamos, ese es un personaje en la Biblia que hace su aparición en el momento en que Jesús estaba cargando la cruz donde iba a ser crucificado. Y lo que nos llama la atención a nosotros, hermanos, es que ustedes saben cuántos versículos tiene la Biblia. Les voy a dar un dedico así como para que lo vayan pensando. ¿Cuántos? Es el 10%. La Biblia tiene 31.102 versículos, desde Génesis hasta Apocalipsis. La Sagrada
la Biblia tiene 31.102 versículos. Y lo que nos llama la atención es que el nombre de Simón se encuentra solamente una vez en cada uno de los de los cuatro evangelios. O sea, en tres evangelios, en tres evangelios de los cuatro se encuentra el nombre de Simón. Y todos están expresando lo mismo, con diferentes palabras, diferentes cosas, pero expresan exactamente lo mismo. Veamos, por ejemplo, en el libro de Mateo 27, capítulo 27, versículo 32, dice la palabra del Señor, que al salir hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevara la cruz. Sí, Mateo, no dice nada más. Marcos 15:21 dice, le obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Lucas, el apóstol Lucas, nos dice algo muy parecido, pero que nos ayuda como a ir acomodando lo que nos quiere enseñar el Señor. Lucas 23:26 dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras de él. Ahora, para que entendamos bien lo que les dije, tenemos que meternos en la historia, como vivir la historia, como estamos ahí presentes, porque es la única manera que vamos a entender lo que nos quiere tratar el Señor. Veamos quién era y de dónde era este personaje que la palabra de Dios únicamente menciona una vez. Entonces, como ya leímos todos los relatos del Evangelio, es muy poco lo que dicen de este hombre. Solo conocemos que se llamaba Simón, porque no nos da ni el apellido ni su descendencia familiar, ¿verdad? Nos da muy pocas cosas, pero en lo que leemos es probable que este hombre fuera judío, ya que el nombre de Simón era muy común en la colonia judía. También podemos considerar que Simón era descendiente de africanos, o sea, con textura, todos eran africanos, ya que la ciudad está ubicada al norte de África, en la actual Libia. Cirene fue la capital del distrito romano de Cirenaica en el tiempo de la crucifixión de Jesús. Y para ese momento, hermanos, Cirene estaba habitada por un gran número de judíos que hablaban el helenístico o griego. Mateo nos dice que al salir, un hombre de Cirene se llamaba Simón, a este le obligaron a llevar la cruz. Entonces, a primera vista, para muchos incrédulos o muchos pesimistas, el plan de Dios de este encuentro con Cristo y su cruz pareciera que fuera como un mal día que le tocó vivir a Simón, ¿verdad? Muchos dirían, no, pero qué hombre tan de malas pareció estar metido en lo que llamaban. Otros dirían, no, es una casualidad. Porque es una casualidad preciso que este Simón llegara a esa ciudad. Es una casualidad que Simón estuviera justo a esa hora en que salían. Es una casualidad que fuera escogido entre toda la multitud que había. Es una casualidad que hubiera escogido a Simón para que haya la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo, hermanos, que esto nos va a dar cuenta, nos va a revelar que esas casualidades que muchos piensan que fue un mal día, son más bien una ocasión que el Señor usa para una transformación profunda de la vida de quien ha escogido. ¿Escucharon bien? Esas casualidades o esos de pronto que estuvo mal día, es más bien unas ocasiones que el Señor está usando, que el Señor usa para transformar, para traer una transformación profunda en la vida de los que Él ha escogido. Entonces, esto es lo que nosotros como sus discípulos, hermanos, llamamos un encuentro divino. ¿Por qué? Porque ese encuentro divino es el estar en el lugar correcto, a la hora correcta y con las personas correctas. Entonces, para nosotros los creyentes, los cristianos, sabemos que Simón estaba en el lugar correcto, a la hora correcta y con las personas correctas. Al contrario de las personas
incrédulas o pesimistas que van a decir, no, pero qué hombre tan de malas, pues eso venir cansado del trabajo y asomarse donde no tenía que asomarse, sino simplemente por circonear, lo cogieron, lo llevaron, lo obligaron a llevar una cruz que no era de él. Y todos sabemos que en ese tiempo la crucifixión era el método para castigar a los delincuentes, o sea, era como una humillación que ellos tenían que cargar su cruz. Entonces, imaginémonos un momentico a este hombre, dice la palabra de Dios, que sube desde el campo con deseo de pronto llegar a su casa, va cansado y se encuentra con una multitud de gente que gritaban y hablaban, y él se arrima a mirar y es tan de buenas que lo ponen. Y lo obligan ¿a qué? A llevar la cruz de Jesús. Ahora, vemos que el versículo dice que ellos iban en sentido contrario. Porque si nosotros leemos, vemos que dice que Simón entraba y la procesión iba saliendo, ¿verdad? Entonces, es muy fácil darnos cuenta que Simón de Cirene en la Biblia no estaba buscando al Señor en aquel día, ¿verdad? Él no estaba buscando en aquel día. Pero, sin embargo, Dios sí lo estaba buscando a él. Y por eso lo colocó en el lugar, en ese momento, y hizo que los soldados los cogieran precisamente a él. Hay que tener en cuenta eso. Simón no estaba buscando a Dios ese día, no estaban interesados, pero Dios sí, y él lo había escogido. Entonces, esto nos permite ver que aunque esto proviene de Dios, esto proviene del Señor, ¿para qué? Para cumplir el propósito en aquel hombre procediente del África. No fue una coincidencia, no fue un mal día, sino nos permite ver que era un propósito de Dios con el poder que tiene su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que este hombre procediente del África tuviera un encuentro con Jesús. Continúa el versículo diciendo, a este obligaron a que llevara la cruz. Entonces, a pesar de que había una multitud tan grande, como explica la palabra de Dios, como hemos visto en las películas de Semana Santa, una multitud tan grande de personas, pero los soldados se fijaron únicamente en él, en Simón. Se fijaron en él porque había necesidad. Tenían que hallar a alguien quien ayudara a cargar la cruz de Jesús. Entonces, si tú te imaginas estar en ese lugar, en ese momentico, donde hay una gritería, una manifestación, mucha gente, multitud, que se voltee un soldado y le coloque la lanza en el hombro, era señal de que tenía que obedecer la orden de él. Y entre la multitud que había, se la colocó a Simón. Y esto lo obligó a que llevara la cruz del Señor Jesús. Entonces, este relato nos cuenta que al parecer Simón de Cirene no estaba ni con los que insultaban a Jesús, no estaba ni con los que gritaban en contra de Jesús, ni tampoco era uno de sus discípulos. Marcos nos dice que simplemente era un espectador curioso que pasaba y venía del campo. O sea, estamos viendo el propósito de Dios, porque Marcos nos dice que no era ni de los que estaban con la turba gritando en contra de Jesús, ni los que gritaban y hacían cosas contra Jesús, pero tampoco eran los discípulos. Marcos dice claramente que él simplemente era un espectador curioso que pasaba y venía del campo. Hermanos, de esta manera, la importancia de este personaje radica en que se encontraba en el momento indicado. ¿Para qué? Para ser escogido para llevar a cabo una misión que le cambiaría su vida por completo. Eso que sucedió en la vida de él cambió su vida por completo. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Jesús y aparte de eso, abrazó la cruz de Jesús. Entonces, sin duda alguna, hermanos, Dios lo tenía todo preparado. No podemos colocar duda.
El propósito era que Simón de Sirene tuviera ese encuentro con el Señor Jesús ese día exactamente, en ese lugar y en esa fecha. Entonces, con esto en mente, hermanos, vayamos a donde inicia la historia para que podamos entender un poco más. Nosotros sabemos, lo que la Biblia nos relata, que Jesús llevaba más de 3 años acompañando al pueblo, enseñando al pueblo, compartiendo el Evangelio, sanándolos, liberándolos. Pero lamentablemente Jesús fue traicionado por sus discípulos, ¿verdad? Judas, quien lo entregó a los principales sacerdotes. Entonces, ellos después de prenderlo, lo llevaron ante quién? Ante el sacerdote Caifás, para interrogarlo, y allí lo acusaron de blasfemia y decidieron que era un reo de muerte, y la sentencia era ¿cuál? La crucifixión. Una muerte que era una humillación para todo aquel que la llevaba. Entonces, Jesús pasó una noche llena de torturas, burlas, maldiciones por parte de sus acusadores, ¿verdad? Y al amanecer del día siguiente, lo llevaron ante Poncio Pilato, el gobernador romano, y este no encontró ningún motivo para sentenciar a Jesús con la muerte. Pero ¿qué hizo él? Él cedió ante los gritos y la presión del pueblo y de los sacerdotes, porque todos gritaban, crucificarle, 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 y él, a pesar de que no encontró nada de qué acusarlo ni que sentenciar la muerte, tuvo que ceder a la presión de la gente que estaba ahí. Finalmente, Pilato mandó a azotar a Jesús y lo entregó para que fuera crucificado, ¿verdad? Pero antes de ser crucificado, Jesús recibió muchos azotes, golpes, burlas, aún fue escupido por muchos de ellos. Entonces, hermanos, decía yo que es necesario nosotros meternos en esta historia para que comencemos a entender lo que padeció el Señor Jesucristo antes de llegar a su cruz del Calvario. Le colocaron un manto púrpura, una corona de espinas y una caña en su mano. ¿Para qué? Para burlarse de él como rey de los judíos. Luego lo volvieron a vestir con sus ropas y lo llevaron para crucificarlo. Entonces, cuando Simón se encuentra con Jesús, lo encontró muy mal herido. Lo encontró aún de una manera que no podía reconocer su rostro de todo lo que había sufrido, de todo lo que había recibido, los golpes, los azotes, de todo. Era muy difícil reconocer su rostro. Jesús se encontraba tan débil que casi no podía levantarse. Jesús no tenía fuerza para cargar el peso de la cruz. Cuando nosotros leemos una historia de estas, pasamos derecho y ahí, pero no le ponemos verdaderamente atención a lo que la palabra nos quiere enseñar. Cuando Simón se acercó, los soldados le ordenaron que llevara la cruz, a pesar de que él no tenía nada que ver con lo que estaba pasando. Él simplemente era un chismoso, estaba escondiendo. Entonces, cuando Simón cargaba la cruz por las calles angostas, él pudo presenciar la fortaleza de Jesús. Él pudo apreciar la fortaleza de Jesús y también escuchó la muestra de la maldad y odio de las personas que querían crucificarle. Simón iba con Jesús viendo que él estaba conociendo la fortaleza del peso que había soportado, pero también escuchaba la manifestación mostrando el odio y las personas mostrando ese deseo de crucificarle. Sin embargo, esa palabra que Jesús no pronunció palabra de protesta alguna. Dice Isaías 53, versículo 7, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, es muy probable que Simón no conociera en su totalidad a Jesús antes de ese encuentro, ¿verdad? Pero sin duda alguna, él pudo percatar que este era un hombre diferente a todos. Él pudo darse cuenta que era un hombre diferente a todos, que no era el hombre común que se veía. Y ese encuentro con el Cordero de la Pascua le cambió la vida para siempre a Simón. Ahora, apoyándonos en lo que nos dice el apóstol Lucas,
Es necesario que miremos los 3 versículos para coger de cada uno y no sacar nosotros conclusiones de nuestro parecer, sino lo que nos dice el apóstol Lucas, apoyándonos en lo que el apóstol nos dice en Lucas 23:26, dice: y llevándolo, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz. ¿Para qué? Para que la llevase detrás de Jesús. Escúcheme esto que dice aquí: y le pusieron encima la cruz para que la llevase detrás de Jesús. No para que fuera delante de él, no para que fuera al lado de él, sino dice para que la llevase tras de Jesús. O sea, Simón debería seguir los pasos del maestro. Simón debería, con el peso de la cruz, seguir el paso del maestro. Entonces, de esta manera, la imagen de Simón de Cirene, no, cargando la cruz tras de Jesús, nos recuerda lo que es un verdadero discípulo. Este preciso detalle que nos narra Lucas nos recuerda a nosotros y nos deja ver lo que la imagen de un verdadero discípulo, esa imagen de Simón de Cirene cargando la cruz detrás de Jesús, nos tiene que recordar y nos lleva a nosotros al libro de Lucas 9:23. ¿Qué dice ese versículo? Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y ¿qué? Y sígame. Eso no es opción para los creyentes comprometidos. Esto no es opción de tomar la cruz y seguirlo como creyente. No, es que la palabra de Dios dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto no es opción para los creyentes, hermanos. Otra cosa es que la Biblia no nos narra qué pasó con Simón en la crucifixión. No nos narra ni qué pasó con Simón después de la crucifixión. Pero podríamos imaginarnos que él estuvo presente en la crucifixión, ya que él estaba en primera fila. Él estaba prácticamente viviendo lo que Jesús estaba padeciendo. Él estaba en la multitud, en la primera fila, y sería casi imposible que él dejara la cruz y saliera corriendo, porque había una multitud tan grande que no cabía nadie más. Entonces, podemos ver que si él estuvo presente, entonces Simón fue testigo ocular. Simón fue un testigo presencial de lo que sucedió y de lo que vamos a narrar. Simón fue un testigo ocular. Él pudo ver que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Simón fue testigo ocular cuando la tierra tembló, cuando las rocas se partieron, como dice la palabra de Dios. Simón fue testigo que hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Simón fue testigo y escuchó cuando el centurión, jefe de los soldados, y todos los que estaban con él se llenaron de miedo. ¿Y qué dijeron? Verdaderamente este era hijo de Dios. Hermanos, en ese sentido, Jesús sufrió mucho en esa transición de ser crucificado, ¿verdad? Y Simón de Cirene aparece ¿para qué? Para ayudarlo a cargar ese peso tan fuerte y acompañarlo en su dolor y su humillación. Este personaje puede parecer como un extra que resultó en la historia, pero este personaje es un personaje principal después de Jesús. Es un símbolo de sumisión, es un símbolo de entrega hacia nuestro Señor Jesucristo, ya que como creyentes nosotros debemos de tomar esa cruz y vivir el Evangelio, que fue el legado que Cristo nos dio.
Cuando Simón de Cirene despertó ese viernes, imagino como todos nos despertamos cada mañana, no tenía ni idea, ni por su cabeza pensaba que él esperaría ese día. Y a eso yo quiero referirme, hermanos. Cada mañana que nosotros nos levantamos sin saber qué nos va a suceder. No tenemos ni idea qué nos puede suceder, no tenemos ni idea qué nos tiene preparado el Señor o qué nos espera. Pero para cuando Él se fue a acostar el día, Él sabía que había sido un día que había cambiado toda su vida para siempre. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Jesús y abrazó la cruz del Calvario. Entonces, Simón, cuando fue a acostarse, él sabía que ese día había sucedido algo diferente, algo que había cambiado su vida para siempre. En un solo día había pasado de la ignorancia del Señor al conocimiento de Él. En un solo día, en un solo momento, en un solo segundo, cuando fue escogido por el soldado. Entonces, podemos ver que la fe de él cambió cuando abrazó la cruz del Señor. Ese encuentro con el Señor cambió su fe, cambió la perspectiva de ver las cosas, aumentó su fe. Y el abrazar la cruz del Calvario, hermanos, cambió su manera de vivir, de pensar y de actuar. Ahora, veamos algo. No sabemos verdaderamente qué pasó con Simón, porque como tal, la Biblia no lo relata. Pero si volvemos a acudir a los relatos de los otros discípulos, tales como Marcos, podríamos ver que ese momento, que fue tan decisivo en la vida de Simón, que él llegó a convertirse en un discípulo de Jesús, y que su fe y su testimonio alcanzó a su familia. Ese momento que vivió Simón fue tan decisivo en su vida, fue tan impresionante en su vida, hermanos, que nos llevó a convertirse en un discípulo y su fe y su testimonio alcanzó a su familia. La palabra dice: cree en Jesucristo y serán salvos tú, ¿de qué? En tu casa. Entonces, parece que Simón y su familia se convirtieron a Cristo. Marcos lo identifica como el padre de Alejandro y de Rufo. Entonces, nosotros decimos, pero ¿qué pasó con Simón? Como tal, no nos da relato ni nada. Pero al ver como el apóstol Marcos habla de él, parece que Simón y su familia se convirtieron a Cristo. Marcos lo identifica como el padre de Alejandro y de Rufo, en Marcos 15:21. Lo cual indica que era bien conocido en la iglesia de Roma. ¿Por qué? Por el tiempo en que el Evangelio de Marcos lo divulgó allí. Es como decir yo, César, el padre de Italy. O sea, estamos viendo que Marcos le estaba comunicando el mensaje del Evangelio a la iglesia. Y la iglesia, de la manera en que Marcos se está expresando, nos da a entender que la iglesia conocía bien quién era Simón, conocía bien quién era Rufo y su hermano. Parece que Simón y su familia se convirtieron por ese hecho trascendental que vivió Simón. Por eso, hermanos, Marcos lo identifica como diciendo, dice Marcos, lo identifica como el padre de Alejandro y de Rufo, Marcos 15:21, que es lo único que habla en Marcos de él. Entonces, nos indica que era bien conocido en la iglesia de Roma, que era bien conocido para el tiempo en que Marcos compartió su evangelio, que divulgó el evangelio allí. Simón, el que se llamaba Níger, también nos muestra la palabra de Dios, que era uno de los líderes de la iglesia de Antioquía. Pudo tratarse de este mismo hombre. Si vamos al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 1, dice:
Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Simón, y Níger, Lucio de Cirene, Manases, el que le había criado conjunto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Entonces vemos que Simón, Rufo y sus hermanos eran conocidos por la iglesia. Eso nos da a entender, hermanos, que el encuentro con Jesús fue un encuentro que transformó a Simón y que de pasada llegó hasta su familia. Entonces, este personaje, hermanos, que estamos hablando, aún el apóstol Pablo también habla de Rufo en Romanos 16:13. Dice: y a Rufo y a su madre que Pablo los saluda en Roma. Entonces vemos que tanto Rufo como Simón y su hermano no eran desconocidos. Y el único acontecimiento que los acercó a ellos, a Jesús y a Cruz del Calvario, fue el día que llamaron a Simón a cargar en la cruz. Entonces, este personaje tuvo una misión muy poderosa. Y a pesar de que no se menciona mucho su nombre en las Escrituras, llegaría a ser parte de la historia del Mesías. El Mesías que nos dio la vida a todos, quien sacrificó a su Hijo. ¿Para qué? Para darnos la resurrección. Ese personaje que nosotros pasamos desapercibido por la Biblia, simple y llanamente llegó a ser parte de la historia del Mesías. Caminar con Jesús en esa cruz tiene que ser una experiencia, hermanos, que cambie nuestro corazón y nos permita vivir lo que Él vivió, sentir su sacrificio y entender y valorar que valió la pena, que gracias a Él somos salvos, somos abolidos del pecado. La única manera en que nosotros podemos apreciar el valor de la cruz es cuando entramos a ver verdaderamente lo que padeció Jesús. No solamente decir: ay, sí, es que Jesús vino a la cruz y pagó sus pecados por mí, pero no le damos el verdadero valor. No apreciamos verdaderamente lo que Jesús hizo. Entonces, Jesús dio la vida por nosotros. A través de su sacrificio y su resurrección somos que salvos. Vamos, caminar con Jesús en esa cruz tiene que ser una experiencia que cambie nuestro corazón y nos permita ver lo que Él vivió y sentir su sacrificio y ver que valió la pena, porque gracias a Él somos salvos y libres del pecado. Cuando hablamos de la cruz del Calvario, lo que Jesús padeció, no solamente hemos de verlo como lo que sentimos cuando veamos las películas de Semana Santa: ay, pobrecito, cómo sufrió. Porque lo que último que Jesús quiere y necesita de nosotros es que lo pobretemos. Y la reacción de la mayoría de las personas en Semana Santa, después de ver esas películas, simplemente decir: pobrecito. Yo quiero decirles, hermanos, que el Señor Dios no es ningún pobrecito. Porque el Señor, en su plan perfecto, envió a su Hijo a la cruz sabiendo lo que tenía que pagar, el alto precio por nosotros. Entonces, si de verdad queremos ser nosotros los discípulos, debemos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir al Señor Jesucristo tal como nos da su palabra. Ahora, tengamos en cuenta que aunque todos los encuentros del Señor no son tan trágicos como el que nos narra de Simón, no son tan impactantes como el de Simón, tomar la cruz y seguir a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, es algo que la palabra nos enseña, algo que la palabra nos exhorta a hacer. Pero todos los encuentros no son trágicos, pero siempre el encuentro con Jesús tiene que marcar una diferencia en nuestro día a día. Cuando nos encontramos con Jesús, hay un antes y un después. Nuestro encuentro con Jesús puede ser a través de una charla con una persona, puede ser a través de una lectura, de una noticia que recibamos. Estas situaciones nos pueden remitir a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos tener un encuentro tan impactante como el de Simón. Simplemente con conversar con una persona, simplemente con una noticia que recibamos, una lectura que hagamos, podemos tener
el encuentro con Jesús. Entonces, Simón de Cirene es una representación, hermanos, de todos nosotros. Es una representación de quiénes somos nosotros en Cristo. Que Jesús muestra y enseña su obra y hace partícipe a toda la victoria y sus sufrimientos. Lo tenemos que tener presente, hermanos, que cada vez que nos acerquemos a Jesús, tenemos que ir a recibir también la cruz. Simón de Cirene simboliza a la persona que camina junto a Jesús cargando la cruz, cargando su sufrimiento, llevando en el alma y su vida la resurrección de Jesús, sintiendo ese peso de esa carga tan pesada, llena de sufrimiento, pero también llena de ¿qué? De esperanza. Sin embargo, lo que más puede cambiar nuestras vidas es que cuando seguimos a Jesús, aferrarnos y cargar la cruz del Calvario. Y lo que más nos cambia a nosotros es haber estado nosotros en la cruz del Calvario. Bueno, esta enseñanza a mí me exhortó, porque muchas veces hemos leído ese pasaje y lo pasamos de recorrido. Y vemos a Simón como un extra que apareció de pronto en ese proceso. Y nos damos cuenta la importancia que tuvo en la vida de él ese encuentro con Jesús. Nuestro deseo como creyentes, hermanos, es que si verdaderamente no hemos tenido un encuentro con Jesús ni hemos abrazado la cruz, es necesario que comencemos hoy a abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos y a entender que cada situación que pasamos por la vida puede ser un motivo, una oportunidad que el Señor está llamando a encontrarnos con Él y a cargar la cruz y seguir. Le damos gracias a Dios por personas como Simón, que no necesitó estar en la portada de una revista o de un periódico famoso para decir qué hizo con Jesús. Ese ejemplo de Simón nos debe llevar a nosotros y nos debe mostrar la humildad en la cual nosotros debemos de servir a Jesús. La Biblia no nos dice que salió corriendo gritando, yo llevé la cruz de Jesús, no, Él no nos cuenta nada. Pero sí nos deja ver, más adelante en lo que nos cuenta Marcos, que Simón apareció luego como alguna persona importante en la iglesia. Tanto él y sus hijos abrazaron el mensaje de la salvación. Así que, hermanos, es necesario que nosotros nos examinemos. Es necesario que nos examinemos, que nos revisemos interiormente. Si verdaderamente hemos tenido un encuentro con Jesús o no. Si verdaderamente en ese encuentro hemos tomado la cruz y lo hemos seguido, o simplemente estamos siendo cristianos de denominación. El verdadero creyente se conoce porque hubo un antes y un después del encuentro con Jesús. Acuérdate, ¿cuál fue el encuentro de Jesús con Jesús? Padre, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Damos gracias a Dios por tu palabra, Señor. Damos gracias a Dios porque ella nos enseña, Dios mío, Señor, por Dios son nuestros estudios, Señor. Damos gracias porque podamos ver, Dios mío, Señor, que tu propósito se cumple, Señor, en nuestra vida, Dios mío, Padre. No importa la situación en que nos encontremos, no importa el lugar donde nos encontremos, Señor, si tú has propuesto, Dios mío, Señor, a cautivarnos, a tocarnos con corazón, Señor, eso se va a cumplir. Padre, gracias, amor de los cielos, Señor, porque todos y cada uno de nosotros tenemos la misma oportunidad que tuvo Simón. Todos y cada uno, Señor, tenemos la oportunidad, Dios mío, Señor, de ese encuentro contigo, Señor, y sobre todo, Dios mío, de abrazar la cruz. Hoy te bendecimos, te damos gracias por tu palabra,
Y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.